hay magnitudes físicas que se miden indirectamente. Esto quiere decir que en vez de medir esa magnitud, lo que se hace es medir otras magnitudes, y utilizando una ley física que relaciona esas magnitudes con la magnitud cuyo valor queremos averiguar, pues entonces hallamos el valor de la magnitud aplicando la fórmula correspondiente. Por ejemplo, si la magnitud f está relacionada mediante alguna ley física con las magnitudes x e y, en vez de medir f podemos medir x, podemos medir y luego aplicando la fórmula hallar f. El problema está en que no podemos medir x e y de forma exacta, sino que a la hora de medir x e y lo que tenemos es una incertidumbre experimental. Tenemos bastante confianza en que el valor de x está dentro de determinado intervalo y en que el valor de y está dentro de determinado intervalo. Esto lo que quiere decir es que el valor que vamos a obtener de f aplicando la fórmula pues también tiene una incertidumbre experimental. La fórmula que me relaciona la incertidumbre experimental de f con las incertidumbres experimentales de x y de y se llama la fórmula de propagación de errores, y es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a empezar resolviendo el primer problema experimental que cayó en la Olimpiada de Madrid 2013. Nos dicen que tenemos una bola de acero y hemos medido con una balanza electrónica su masa. Y entonces la masa es de 36,23 gramos. Claro, si lo hemos medido con la balanza electrónica, eso lo que quiere decir es que la sensibilidad que tiene la balanza, que es la mínima variación que es capaz de detectar, pues es el último decimal que es capaz de darnos la balanza. En este caso estamos hablando de las centésimas de gramo. Eso quiere decir que la incertidumbre experimental en este caso coincide con la sensibilidad y es 0,01 gramos. Es decir, la incertidumbre experimental de la masa de la bola de acero coincide en este caso con la sensibilidad de la balanza. Y es 0,01 gramos. Por otro lado, nos dicen que hemos medido el diámetro de esta bola con una regla graduada en milímetros. Eso lo que nos quiere decir es que la sensibilidad de esa regla pues es de 1 milímetro. Por tanto, el resultado obtenido D es igual a 2,1 centímetros más menos 1 milímetro, que puesto en unidades del sistema internacional pues sería 0,021 metros más menos 0,001 metros. Es decir, en este caso la incertidumbre experimental del diámetro pues es la sensibilidad de la regla y coincide con 0,001 metros, que es 1 milímetro. Si pasamos estos datos al sistema internacional, pues entonces tengo que la masa es igual a 3,623 más menos 0,001 por 10 elevado a menos 2 kilogramos. Mientras que el diámetro pues es 2,1 más menos 0,1 por 10 elevado a menos 2 metros. En este problema nos piden la densidad de la bola en unidades del sistema internacional. Entonces lo único que hay que hacer es hallar la densidad con la fórmula de masa dividido entre volumen de la bola. Lo que ocurre es que, bueno, si es una bola, pues entonces el volumen pues es 4 tercios de pi el radio de la bola al cubo. Como lo que me dan es el diámetro, pues entonces sustituyo en esta fórmula el radio por la mitad del diámetro. Y operando, simplificando la fórmula, lo que queda es 6m dividido entre pi diámetro al cubo. Con lo cual lo único que hay que hacer es meter los datos en la calculadora y lo que se obtiene es 7,471569 por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico. Sin embargo, no tiene sentido dar este resultado con todas estas cifras significativas, teniendo en cuenta que el dato de la masa nos lo han dado con 4 cifras significativas
y el dato del diámetro nos lo han dado solamente con 2 cifras significativas, pues en este caso el resultado de la densidad, que es una operación que he hecho a partir de la masa y del diámetro, pues no tiene sentido darla con más de 2 cifras significativas, que es el número de cifras significativas más pequeño que tenían los datos. Es decir, en este caso hay que redondear esto con solo 2 cifras significativas. Como después del 4 viene un 7, se redondea hacia arriba y entonces lo que tenemos es 7,5 por 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico. Y ese es el resultado para la densidad de la ola. Sin embargo, en el apartado B, lo que nos piden es expresar el resultado final estimando su incertidumbre con el número de cifras adecuado. Es decir, en el apartado B, lo que nos piden es hacer algo un poco más riguroso, que es estimar cuánto es la incertidumbre experimental. Esto hay que hacerlo a partir de la fórmula de propagación de errores. Estas fórmulas son las siguientes. Si tengo una variable z, que es una función tanto de x como de y, y yo tengo que x tiene una incertidumbre de delta de x y que y tiene una incertidumbre de delta de y, entonces la pregunta es, ¿cuánto es la incertidumbre de z? La fórmula de propagación de errores lo que me dice es que la incertidumbre de z es igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de f respecto de x por la incertidumbre de x, todo esto al cuadrado, más la derivada parcial de f respecto de y por la incertidumbre de y, todo esto al cuadrado. Una especie de teorema de Pitágoras que hay que hacer. En este caso lo que yo tengo es que d es una función de la masa y del diámetro, que es 6m partido por pi de cubo. Esto quiere decir que la incertidumbre de d va a ser igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de d respecto de m por la incertidumbre de m, todo esto al cuadrado, más la derivada parcial de d respecto de d mayúscula por la incertidumbre de d mayúscula, todo esto al cuadrado. Tenemos que hacer en primer lugar las derivadas parciales. La derivada parcial de d respecto de m, pues no es más que la derivada de la variable d respecto de la variable m, suponiendo que la otra variable d cubo es constante. Es decir, hay que derivar respecto de m, no respecto de d mayúscula. Entonces, si hacemos eso, pues la derivada esta no es más que 6 partido por pi d al cubo. En cambio, la otra derivada, la derivada de d respecto de d mayúscula, pues sería la derivada respecto de esta variable, suponiendo que la otra, que m, es constante. En ese caso, como lo que tengo es d elevado a menos 3, pues lo que me sale es 6m y pi son constantes, me sale un menos 3 multiplicando, y entonces el d se eleva a menos 4, porque en el exponente hay que restar una unidad para derivar. Aplicando estas dos derivadas aquí, pues lo que se obtiene es la raíz cuadrada de 6 partido por pi d al cubo por la incertidumbre experimental de m, todo esto al cuadrado, más 18m partido por pi d a la cuarta por la incertidumbre experimental de d al cuadrado. Y simplificando, lo que se obtiene es lo siguiente. En este caso, para simplificar, es mucho mejor sacar factor común 6m entre pi d cubo. Si sacamos factor común 6m entre pi d cubo, pues lo que tengo es, y lo saco fuera de la raíz, lo que tengo es 6m partido por pi d cubo por la raíz cuadrada de delta de m partido por m al cuadrado más 3 veces delta de d partido por d al cuadrado. Y entonces vemos que se obtiene una fórmula muy sencilla si la expreso en términos de errores relativos. El error relativo de d, que es el error absoluto de d dividido entre su propio valor, pues no es más que la raíz cuadrada de delta de m partido por m, del error relativo de m al cuadrado, más
3 veces el error relativo de d, todo esto al cuadrado también. En líneas generales, siempre que tengo que la función z, que es función de x y de y, pues es simplemente el producto de una serie de constantes por x elevado a n y por y elevado a m, donde n y m pueden ser cualquier constante. En este caso lo que se obtiene es que el error relativo de z, que surge como consecuencia de la fórmula de propagación de errores, pues no es más que una especie de teorema de Pitágoras con errores relativos. El error de x al cuadrado más el error relativo de y al cuadrado. Pero en este caso, como al derivar sale la n delante en el caso en el que deriva respecto de x y la m delante en el caso de que deriva respecto de y, pues automáticamente lo que sale es aquí una n y aquí una m. Entonces esta fórmula pues es relativamente fácil de memorizar, y entonces pues uno en principio no tiene por qué estar haciendo las derivadas parciales. Ya sabes que siempre que tengas una expresión de este tipo, pues vas a obtener que el error que se surge de la fórmula de propagación de errores no es más que una especie de teorema de Pitágoras con errores relativos, y estos errores relativos multiplicados por los exponentes que tengan las variables en la fórmula. En este caso, pues si aplicamos la fórmula, lo que se obtiene es lo siguiente: el error relativo de m es delta de m entre m, es 0,01 gramos entre 36,23 gramos, y lo que sale es 2,8 por 10 a la menos 4. En cambio, el error relativo de d sería 0,1 partido por 2,1 y sale 4,8 por 10 a la menos 2. Entonces lo que aquí veo es que de los datos que me dan, d tiene un error relativo que es mucho más grande que el error relativo de m. Es decir, aquí lo que puedo ver es que el error relativo de d es mucho mayor que el error relativo de m. Como los errores se redondean solamente con una cifra significativa, o como mucho 2 si son menores que 25 estas cifras, entonces en este caso lo que puedo ver es que puedo despreciar el error relativo de m, y entonces la fórmula quedaría simplemente la raíz cuadrada de 3 el error relativo de d, todo esto al cuadrado. La raíz se va con el cuadrado y lo que tengo es 3 veces el error relativo de d. Por tanto, el error relativo de d minúscula pues va a ser simplemente el triple del error relativo de d, 1,4 por 10 elevado a menos 1. Y una vez que sabemos el error relativo de d minúscula, pues ya podemos hallar el error de d. Muchas veces el error relativo se expresa en tanto por ciento. 1,4 por 10 elevado a menos 1, si lo multiplico por 100, pues me da simplemente que es un error del 14%. Se trata de un error bastante grande, y esto es consecuencia de que nosotros hemos tomado la medida del diámetro con una regla milimetrada, y claro, estamos midiendo un diámetro de solamente 2,1 centímetros con una regla milimetrada. Eso me da un error muy grande que se acaba propagando, y ese error lo acaba teniendo el valor de la densidad que hemos obtenido. Por tanto, si tenemos en cuenta esto, pues ya simplemente podemos calcular el error de d absoluto simplemente como el error relativo de d multiplicado por el valor de d. Entonces lo que obtengo es 1,4 por 10 a la menos 1 por el valor de d, que era 7,47 por 10 elevado a 3. 7,47 por 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico, y esto da un resultado de 1,1 por 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico. Por tanto, el resultado final de d va a ser 7,47 más menos 1,1 por 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico. Y en este caso nos damos cuenta de que no tiene sentido dar este decimal, esta cifra significativa, porque el error, como mucho, llega hasta las décimas, no hasta las centésimas. En este caso el error, como es menor de 25, se ha dejado con dos cifras significativas, y eso es lo que me dice que al llegar hasta las décimas, aquí hay que redondear hasta las décimas también.
Es decir, 7,47 se redondea a 7,5 y el resultado es 7,5 más menos 1,1 por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico. Y ese es el resultado de D con su incertidumbre experimental. Vamos a explicar ahora cuál es el origen intuitivo de la fórmula de propagación de errores. En el caso más simple, yo tengo una variable f que es función solamente de una variable independiente x. Entonces, bueno, puedo hacer la representación gráfica de f frente a x y bueno, pues me puede salir pues una curva, la que sea, vamos a poner esto, ¿vale? Entonces, en un valor dado de x, por ejemplo aquí, pues el valor de f correspondiente pues sería este de aquí. Pero, claro, nosotros no tenemos x. Experimentalmente nunca obtenemos el valor exacto de una cantidad, sino que tenemos x salvo cierta incertidumbre experimental. Es decir, nosotros lo que tenemos es un intervalo. Entonces, si esto es x, pues podemos llamar a este punto x más delta de x y a este otro punto x menos delta de x. Entonces nosotros sabemos que el valor real de x está pues dentro de este intervalo que hay aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros a partir del valor medido de x obtenemos el valor de f, pues tenemos una incertidumbre experimental en f. Si miramos gráficamente como x puede estar en cualquier punto dentro de este intervalo, estamos muy convencidos de que el valor verdadero de x está dentro de este intervalo, entonces podemos ver gráficamente que eso da lugar a que el valor de f que obtenemos pues también tiene una incertidumbre experimental. Esto sería f más incremento de f, y esto sería f menos incremento de f. Entonces con este diagrama se ve muy bien que si la pendiente de la función fuese muy alta, lo que ocurriría es que un pequeño error experimental en el valor de x da lugar a una gran incertidumbre experimental en el valor de f. Mientras que si la pendiente es pequeña, entonces un pequeño error experimental en x da lugar a una incertidumbre experimental en f todavía más pequeña. Y este es el motivo por el que la derivada aparece en la fórmula de propagación de errores. De hecho, cuando f es una función de x, entonces se tiene que la incertidumbre experimental de f es la derivada de f respecto de x, pues tomar lo absoluto, porque las incertidumbres experimentales siempre se ponen positivas, por la incertidumbre de x. Esta sería la fórmula de propagación de errores para funciones de una variable. Esto se puede generalizar para funciones de varias variables, en el caso de que f sea una función de x, de y, de z, etcétera. Entonces, en ese caso, la incertidumbre de f pues se puede calcular una especie de teorema de Pitágoras con errores en derivadas parciales. Sería la raíz cuadrada de la derivada parcial de f respecto de x por la incertidumbre de x al cuadrado, más la derivada parcial de f respecto de y por la incertidumbre de y al cuadrado, más la derivada parcial de f por la incertidumbre, o sea, respecto de z por la incertidumbre de z, todo esto al cuadrado. Esta sería la fórmula de propagación de errores en el caso de que x, y, z y todas estas variables independientes sean estadísticamente independientes. A partir de esta fórmula de propagación de errores, pues se pueden deducir una serie de fórmulas de propagación de errores para funciones concretas, para funciones conocidas. Por ejemplo, en el caso de que sume o reste dos magnitudes estadísticamente independientes que he medido, entonces el resultado de la suma o de la resta tiene una incertidumbre experimental que se calcula haciendo una especie de teorema de Pitágoras con los errores absolutos. Sin embargo, en el caso de que lo que haga sea multiplicar o dividir, en ese caso hay que hacer una especie de teorema de Pitágoras, pero con errores relativos. Si simplemente lo único que he hecho es una variable que he medido multiplicarla por una constante, pues simplemente el error absoluto pues queda multiplicado por esa constante.
Y si lo que estoy haciendo es elevarlo, entonces como al derivar la n pasa adelante, pues simplemente lo que ocurre es que obtengo un error relativo que es n veces más grande que el error relativo de la variable que he medido.